El mercado está entre dos mundos: petróleo a $90 y una apuesta de $105,000 millones por la IA. Hay días en los que el mercado cae porque una empresa decepcionó. Hay días en los que sube porque los inversionistas recibieron mejores datos económicos. Y luego están días como hoy, porque mientras una parte del mundo financiero está mirando hacia el estrecho de Hormuz, temiendo que una nueva escalada pueda disparar todavía más el precio del petróleo, en Ohio se está construyendo una apuesta completamente diferente. Una apuesta de $105,000 millones alrededor de la inteligencia artificial. Y en Austin, Tesla está preparando un vehículo que ni siquiera tendrá volante ni pedales. A primera vista parecen tres historias completamente distintas: Irán, Nvidia, Tesla. Pero cuando las colocas una junto a otra, aparece algo mucho más interesante. El mercado está intentando decidir cuánto dinero debe seguir apostando al futuro digital mientras el mundo físico se vuelve cada vez más incierto. Y esa tensión puede terminar afectando desde Wall Street hasta tu Afore. Porque hoy no solamente está en juego el precio de las acciones. Está en juego el precio de la energía, el costo del capital y, en última instancia, dónde decide el dinero inteligente poner su siguiente dólar. El primer problema está a 12,000 kilómetros de Wall Street. Durante 2 meses existió una especie de válvula de seguridad. Estados Unidos e Irán tenían un memorando que mantenía abierta la posibilidad de una negociación para poner fin al conflicto y recuperar condiciones normales en el estrecho de Hormuz. Pero esa ventana acaba de cerrarse. Trump confirmó que Estados Unidos no buscará extenderla. Y desde Irán llegó una advertencia todavía más preocupante. Si la diplomacia fracasa, el país estaría dispuesto a adoptar una postura ofensiva. ¿Y por qué debería importarle esto a alguien que está mirando una pantalla con acciones de Nvidia, Tesla o cualquier ETF? Porque hay lugares del planeta donde la geopolítica no tarda semanas en llegar a la economía. Llega en horas. El estrecho de Hormuz es uno de ellos. Un nuevo ataque contra un buque elevó todavía más la preocupación por la seguridad de esta ruta, y el petróleo respondió inmediatamente. El Brent volvió a superar los $90 por barril, mientras el WTI se movía alrededor de los $85. Y aquí aparece la primera pieza del rompecabezas. El petróleo caro no solamente significa gasolina cara, también significa mayores costos de transporte, producción y logística. Y si esa presión permanece demasiado tiempo, puede complicar algo que Wall Street necesita desesperadamente. Que la inflación siga bajando y que las condiciones financieras puedan relajarse. Es decir, el mismo mercado que quiere tasas más bajas para justificar valoraciones elevadas de las empresas tecnológicas podría estar recibiendo una nueva presión inflacionaria desde Medio Oriente. Pero esa no es la única contradicción. Porque mientras el petróleo amenaza con encarecer el mundo físico, la inteligencia artificial está haciendo exactamente lo contrario con el mundo digital. Está acelerando la inversión a una escala extraordinaria. $105,000 millones. Nvidia ya no solo vende chips. Aquí aparece Nvidia. La compañía anunció que proporcionará hasta $105,000 millones en garantías para respaldar el arrendamiento de un gigantesco centro de datos de OpenAI en Ohio. El proyecto, desarrollado por SB Energy, podría alcanzar hasta 8 gigawatts de capacidad y OpenAI contempla un contrato de arrendamiento de 20 años. Además, Nvidia invertirá otros $1,500 millones directamente en SB Energy. Pero hay un detalle que cambia completamente la historia. Nvidia será el proveedor exclusivo de chips de inteligencia artificial para ese complejo. Piénsalo por un momento. Una empresa que fabrica los chips que necesita la IA está ayudando a financiar la infraestructura que permitirá comprar y utilizar más de esos mismos chips. Eso es muchísimo más que una venta de semiconductores. Es una apuesta por controlar una parte cada vez mayor de la cadena de valor. Chips, centros de datos, electricidad, infraestructura, financiamiento, todo empieza a conectarse. Y por eso esta operación genera una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo una inversión extraordinariamente inteligente en la infraestructura de la próxima década? ¿O una señal de que el boom de la IA necesita cada vez más capital para sostenerse? Nvidia insiste en que se trata de una apuesta de largo plazo por la infraestructura necesaria para desplegar IA a escala. Y el proyecto podría convertirse en una fuente enorme de ingresos futuros para la compañía. Pero el mercado también está observando el riesgo de estructuras de financiamiento cada vez más complejas alrededor de la IA. Y aquí aparece una ironía. Para construir la economía artificial del futuro, necesitamos cantidades gigantescas de infraestructura física. Necesitamos terrenos, necesitamos acero, necesitamos transformadores, necesitamos agua, y, sobre todo, necesitamos electricidad.
Así que la IA, que muchas veces imaginamos como algo que vive en la nube, en realidad está convirtiéndose en una de las industrias más intensivas en infraestructura física del planeta. Y justo cuando eso ocurre, el mundo vuelve a preocuparse por la energía. Y entonces aparece Tesla. Si Nvidia está intentando construir la infraestructura computacional del futuro, Tesla quiere construir algo todavía más ambicioso. Un sistema de transporte que funcione sin conductor. La compañía prepara el lanzamiento público de su Cybercab en Austin. Los primeros viajes comenzarían con empleados y posteriormente el vehículo podría incorporarse a su servicio de robotaxis. Y aquí hay algo que hace que esta historia sea mucho más grande que un nuevo modelo de automóvil. El Cybercab no tiene volante, no tiene pedales, no está pensado simplemente para ser conducido. Está diseñado alrededor de una idea: que el automóvil deje de ser un producto y se convierta en una plataforma autónoma. Si Tesla consigue demostrar que puede operar una flota autónoma a gran escala, la economía del automóvil cambia. Un vehículo que pasa la mayor parte del día estacionado podría transformarse en un activo que genera ingresos continuamente. Pero nuevamente aparece la misma pregunta que vimos con Nvidia. ¿Estamos viendo el comienzo de una transformación gigantesca? ¿O estamos observando otra apuesta tecnológica cuyo verdadero valor todavía tiene que demostrarse en el mundo real? Porque esta vez no basta con que el software funcione en una demostración. Tiene que funcionar en calles reales. Con tráfico, con peatones, con lluvia, con accidentes, con reguladores, y con millones de decisiones impredecibles. El Cybercab, por eso, no es solamente un lanzamiento. Es una prueba de realidad para una de las promesas más importantes de Tesla. Y mientras Tesla intenta demostrar que la IA puede conquistar las carreteras, Nvidia está intentando demostrar que puede convertirse en la infraestructura que alimentará toda esta nueva economía. Pero hay un problema. Todo esto necesita dinero, muchísimo dinero, y ese dinero no existe en un vacío. El dinero también está recibiendo el golpe. Ahí es donde la historia comienza a tocar a los inversionistas mexicanos. Porque las Afores cerraron julio con aproximadamente 9 billones de pesos en activos administrados, equivalentes a cerca del 25% del PIB mexicano. El dato anual sigue siendo impresionante. Los activos aumentaron alrededor de 17%. Pero mensualmente ocurrió algo diferente. Los recursos administrados disminuyeron 0.1%. Y la exposición a renta variable extranjera bajó de 14.1% a 13.7%. Por sí solo, ese movimiento mensual no significa que las Afores estén entrando en crisis. No es esa la historia. Lo importante es otra cosa. El ahorro para el retiro mexicano ya es tan grande que los movimientos de los mercados internacionales terminan teniendo consecuencias sobre una enorme cantidad de capital doméstico. Cuando Wall Street se mueve, México lo siente. Cuando el dólar cambia, México lo siente. Cuando los bonos cambian de precio, México lo siente. Y cuando el petróleo sube por una crisis geopolítica mientras las valuaciones tecnológicas dependen de enormes expectativas futuras, también lo siente. Pero todavía falta una pieza. Porque México no solamente está expuesto a los mercados financieros, está profundamente conectado al mercado estadounidense a través de algo mucho más tangible. Los automóviles. México está jugando otra partida. El gobierno mexicano está presionando a Estados Unidos para reducir los aranceles aplicados al sector automotriz y al acero. Marcelo Ebrard argumenta que México debería recibir un trato preferencial porque las cadenas productivas de ambos países están profundamente integradas. Y existe un argumento difícil de ignorar. México utiliza una enorme cantidad de insumos estadounidenses dentro de los vehículos que posteriormente llegan al mercado norteamericano. Mientras tanto, países como Japón, Corea del Sur, Alemania y Marruecos enfrentan condiciones arancelarias diferentes. Aquí la historia vuelve a conectarse. Porque mientras Nvidia está construyendo una cadena de suministro alrededor de la inteligencia artificial, México está defendiendo otra cadena de suministro, la automotriz. Una necesita chips y electricidad. La otra necesita acero, autopartes, fábricas y comercio transfronterizo. Y ambas tienen exactamente el mismo problema. El mundo se está volviendo más caro y más geopolítico. Las empresas ya no solamente preguntan, ¿dónde puedo producir más barato? Ahora preguntan, ¿dónde puedo producir y garantizar que mañana seguiré teniendo acceso a energía, componentes, transporte y mercados? Eso explica por qué los aranceles importan tanto. No son simplemente un impuesto. Son una señal que puede cambiar dónde una empresa decide construir su próxima fábrica. Y mientras México negocia para proteger su posición dentro de Norteamérica, otra empresa acaba de descubrir que incluso una mina puede quedar atrapada en este mismo fenómeno. El mundo físico contraataca.
Endeavor Silver suspendió temporalmente las operaciones de su mina Terronera, en Jalisco, debido a un bloqueo ejidal. La comunidad exige mejoras en caminos, atención médica, comunicaciones, acceso al agua y mayor apoyo económico. La empresa mantiene el diálogo y ha advertido que podría tomar acciones legales. A primera vista parece una noticia pequeña frente a una inversión de $105,000 millones. Pero observa el patrón. La economía moderna depende de infraestructura física. Y esa infraestructura depende de comunidades, energía, agua, transporte, regulación, comercio y estabilidad política. No importa qué tan sofisticado sea el software. Alguien tiene que construir el centro de datos. Alguien tiene que producir el metal. Alguien tiene que transportar los componentes. Alguien tiene que generar la electricidad. Y alguien tiene que mantener abiertas las rutas comerciales. La economía digital sigue dependiendo del mundo físico. Y ese mundo acaba de recordarnos que puede ser mucho más frágil de lo que parece. Entonces, ¿qué está intentando decir el mercado? Regresemos a la pregunta del principio. ¿Por qué hoy encontramos petróleo por encima de $90? $105,000 millones detrás de un centro de datos. Un robotaxi sin volante, México negociando aranceles, y las Afores moviendo cientos de miles de millones de pesos. Porque todas estas historias hablan, en realidad, de lo mismo. Capital. Capital buscando crecimiento. Capital intentando protegerse contra inflación y riesgo geopolítico. Capital financiando la próxima revolución tecnológica. Capital intentando decidir qué países serán las nuevas plataformas industriales. Y capital intentando averiguar cuánto vale realmente ese futuro. El gran experimento de la inteligencia artificial continúa. Nvidia está apostando cantidades enormes para asegurarse de que la infraestructura exista. Tesla quiere demostrar que la IA puede abandonar la pantalla y tomar el control de una ciudad. México quiere proteger su lugar dentro de una de las cadenas industriales más importantes del planeta. Mientras tanto, el petróleo recuerda a los mercados que ninguna revolución tecnológica elimina la geopolítica. Y quizá esa sea la lección más importante de este martes. El futuro no está sustituyendo al viejo mundo. Está chocando contra él. La inteligencia artificial necesita electricidad. Los robotaxis necesitan carreteras. Las fábricas necesitan acero. Los centros de datos necesitan energía. México necesita comercio. Y los inversionistas necesitan capital. Por eso el verdadero riesgo no es que la IA desaparezca. Ni que el petróleo llegue a $100. Ni siquiera que los mercados tengan una mala semana. El verdadero riesgo es que estas fuerzas comiencen a moverse al mismo tiempo. Porque si la energía se encarece mientras suben las necesidades de inversión, si la geopolítica aumenta el costo del comercio, y si las empresas tecnológicas necesitan cantidades cada vez mayores de capital para cumplir sus promesas, entonces la pregunta que dominará los mercados no será ¿quién está creciendo más? Será ¿quién puede financiar el futuro cuando construirlo se vuelve cada vez más caro? Y esa podría ser la historia que realmente estamos viendo comenzar hoy. Si quieres entender qué está moviendo realmente a los mercados y no solamente leer titulares, suscríbete a The Morning Finance. Aquí conectamos economía, empresas, geopolítica y mercados para entender qué significa todo esto para tu dinero. Y si este análisis te ayudó a ver estas noticias de una manera diferente, dale like y comparte el video con otro inversionista. Si tuvieras que elegir hoy, ¿apostarías por el crecimiento de la inteligencia artificial o preferirías proteger tu capital ante el regreso de la inflación y el riesgo geopolítico? Te leo en los comentarios. Disclaimer. Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoría financiera, fiscal, legal ni recomendación de compra o venta de valores. Las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Antes de tomar decisiones de inversión, analiza tu situación personal y consulta con un profesional financiero autorizado.